Buenas tardes a todos y a todas. Soy Isa Chao de Lugo y voy a moderar esta videoconferencia. A pesar de que está siendo grabada, todo el que no quiera que salga su imagen, con cerrar la cámara lo tiene solucionado. Eh, Voy a leer unas normas básicas para el buen desarrollo de esta reunión. No se permitirán faltas de respeto de ningún tipo. Si se produce algún tipo de descalificación o no se respeta el tema del día, se procederá a cerrar el micro a esa persona y si persiste podrá ser expulsada de la reunión. Iré dando la palabra en orden de petición, según vayáis levantando la mano en el botón situado en la parte inferior de la pantalla. Si no lo encontráis, podéis pedirlo a través del chat. Cuando os nombre, aseguraros de tener el micro abierto. Dispondréis de 2 minutos y os avisaré cuando queden 30 segundos. Debemos evitar las repeticiones e iremos directo al grano, para intentar agilizar y dar opción a más intervenciones. Daré la palabra, en primer lugar, a todas aquellas personas que intervengan por vez primera, y luego, en función del tiempo restante, daré paso a las segundas y así sucesivamente. Esperamos que todo transcurra de una forma correcta y provechosa para todos y todas, y empezamos dando la palabra al compañero Manuel Colinas. Manuel, adelante. Buenas tardes. Eh, un, un día más, un viernes más, tenemos que hacer recordar a una mujer asesinada por violencia machista, por violencia de género. Se confirmó un nuevo caso de asesinato machista, el de una mujer de 59 años, MD Jan Pérez, en el municipio de San Bartolomé de Tirajana, en Gran Canaria, asesinada presuntamente por su marido. El asesinato se cometió el 18 de abril de 2020, pero se ha conocido ahora y confirmado como asesinato por violencia de género. El número de personas asesinadas por violencia por su pareja o expareja en España asciende a 1.296 desde el año 2003. Decimos de nuevo un grito de basta ya. Y ahora pues doy paso al compañero de la coordinadora pensionista cántabra, Gonzalo Barredo, que va a hacer la presentación del ponente de hoy. Adelante, Gonzalo. Bueno, presentar a José Mari es cosa fácil, porque aquí ya le veis todos. Ya como si le conocierais de toda la vida. Es un compañero que es el alma principal que tenemos en el movimiento pensionista, pero además ha sido el alma del sindicalismo de clase, el alma de política de cada vez que se ha querido hacer algo decente aquí. Y desde luego tiene escrito 2 libros, bueno, otro más creo, sobre el folclore, y en estos 2 libros pues lo que ha puesto es mucho de su alma al escribirlo. Es un trabajo inmenso este librito, Una flor en el alero, el ponerse en el alma de una serie de mujeres y escribir como si fueran esas mujeres que son las que han vivido todos esos momentos, ¿no? O sea, es un doble trabajo, es el trabajo de escribir y es el trabajo de meterse en el alma de estas mujeres, unas mujeres que desde luego son mujeres reales, son mujeres que lucharon contra el franquismo, son mujeres que acompañaron al hombre, o el hombre tuvo que acompañar a las mujeres en momentos determinados en la lucha contra el fascismo, y yo creo que esa es la importancia que tiene este libro. Primero, porque viene de un compañero autodidacta 100%, en lo político, en lo sindical, en lo literario, en la poesía, en el folclore, en todo. Ha sido un trabajo, es un trabajo suyo, sobre todo, y a partir de ahí, pues siempre nos hace a todos partícipes de esa lucha, de esa sabiduría y de ese bien hacer. Y en ese sentido, pues le agradecemos el que en la voz de las plataformas, pues hoy nos presente este libro, que desde luego tiene mucha enjundia. Y nada más, doy paso al compañero José Mari, que nos cuente lo que crea conveniente. Lo primero, buenas tardes. Alguna vez he estado aquí con vosotros, no soy muy asiduo, pero de cualquier manera creo que no soy desconocido. Una flor en el alero. Modestamente creo que es una novela o un libro feminista. Por lo menos mi intención lo ha sido desde la primera palabra que he escrito en él.
y en realidad responde a dos retos personales. Uno, el más o el menos importante, es mi paso, después de cientos de páginas que habré escrito en mi vida, intentando ser siempre políticamente correcto desde una visión de izquierda y de izquierda incluso radical, pues por plantearme la aventura de entrar en la literatura ficción. Y por una parte es puro egoísmo, porque eso me permite expresar con libertad, independientemente de que parezca bien o mal lo que escribo. Y bueno, pues en realidad esta es la segunda novela. La primera, curiosamente, está sin publicar, pero la publicaremos para la próxima Feria del Libro. Y esta es continuación. Uno de los personajes de la primera, pues aquí es la que se convierte en protagonista de la historia. Es el principal reto personal, lo ha apuntado de alguna manera Gonzalo, es que yo, pues, siendo una persona que he tenido la manía siempre de opinar de todo, pues en cuanto a valorar movimiento feminista, actuaciones de grupos, organizaciones de mujeres, etcétera, pues más de una vez se me ha dicho que no soy una mujer y es difícil que entienda las cosas que les pasan a las mujeres. Entonces, digamos, el principal reto ha sido el ponerme en la psicología de una mujer con todas las consecuencias. Lo he intentado, lo he hecho con mucho cariño, con mucha meticulosidad, y bueno, pues el resultado es esta historia, que es una novela pero en forma de diario personal. No sé si, creo que habéis tenido oportunidad de leer el texto que os pasaría a Gonzalo, y no sé cuántos lo habráis leído, porque lo interesante no es la presentación que yo pueda hacer, lo interesante es que sobre el contenido del libro pues podamos opinar todos y contrastar. Puede ser polémico en algunos aspectos, en realidad es un resumen de mi pensamiento tanto sobre el movimiento obrero en general como sobre los años de la transición. Como sabéis, se desarrolla en los años 70 y tiene un contenido también, creo yo, de memoria histórica, porque el escenario en que se mueve la trama pues es un escenario histórico, en concreto el Madrid de los años 70, y en el libro pues aparecen acontecimientos que ocurrieron en Madrid en esos años, en algunos casos de manera explícita y en otros casos de manera implícita, porque no se nombra en concreto la situación o el grupo o las personas, pero reflejan o tratan de reflejar lo que fueron algunos actos, acciones, situaciones que se dieron en esos años 70. Como digo, es una novela de ficción, pero de alguna manera a mí me ha gustado siempre a la hora de escribir pues encuadrarlo o enmarcarlo en un ámbito geográfico y temporal concreto. En realidad es un intento, por supuesto, siendo coherente con lo que ha sido mi vida hasta el momento, pues de comunicar ideas y de plantear debates y sobre todo de sacar conclusiones colectivas, que me parece que es lo fundamental. Lo que yo piense individualmente sobre las cosas pues tiene un valor muy pequeño y muy relativo, y siempre me he movido por las opiniones y las ideas maduradas, debatidas colectivamente, que me parece que es lo que da en realidad y peso a las ideas. Si no iba a pedir que levantéis la mano los que lo hayáis leído, pero voy a hacer sin dar detalles del desarrollo de la trama, simplemente el contenido a grandes rasgos. Se trata de la historia de una mujer con ninguna experiencia política, ni sindical, ni social, una mujer de un pueblo
del norte de Palencia, con una vida bastante dura en su infancia, que luego se traslada por distintas circunstancias a la zona de Santander y en concreto pues trabaja al servicio de una familia que tiene un restaurante y ahí comienza, digamos, su vida social, a conocer gente distinta y a empezar a reflexionar sobre lo que va viviendo. Digamos que la importancia o la preocupación principal del texto es reflejar el proceso de toma de conciencia de esta mujer desde, ya digo, una corta experiencia de carácter social, ninguna política ni sindical, pero que a través de lo que va viviendo pues va sacando conclusiones y eso hace que, y en eso se muestra en el libro, va avanzando de una manera pues igual muy elemental al principio, pero poco a poco, en la medida que se relaciona con gente y con situaciones, pues va creciendo en su toma de conciencia. Al final del libro, pues muy brevemente, de una manera casi muy abrupta, para terminar la narración, pues hace un resumen de lo que ha sido su vida y de lo que ella piensa, de lo que fue la transición, porque digamos que vivió los años 70 con mucha intensidad, a pesar, como digo, de sus pocos conocimientos, por lo menos iniciales, y aunque vaya creciendo a lo largo de la narración, pues en realidad digamos, sus ideas son muy elementales y muy basadas en su experiencia y en sus reflexiones. El libro, pues Martín no me ha preguntado siempre, porque tiene 300 y pico páginas, si me ha llevado mucho trabajo el escribirlo. Pues en realidad no mucho, porque el fuerte de la narración son reflexiones personales y para eso no necesitas investigar sobre el marco geográfico o temporal donde se desarrollan las cosas. Sí, por supuesto, cuando se habla del barrio, con mayúsculas siempre, pues refleja la historia del barrio del Pozo del Tío Raimundo, y para eso pues he tenido que recoger testimonios de gente que vivió el nacimiento y crecimiento de aquel barrio en los años 70. Cuando habla de una huelga de mujeres en una empresa grande, pues refleja la huelga de las trabajadoras de Induico, y para eso pues tuve que también buscar información, investigar, etcétera. El resto, el fuerte, son reflexiones personales, y para eso pues lógicamente son mis reflexiones puestas en la cabeza y en el corazón de una mujer, y eso he tratado de que sea lo más respetuoso y lo más sensible a las inquietudes, los problemas y las necesidades que una mujer de esa edad, en torno a los 20 y tantos años o 30, pues pudo tener en aquel momento. Yo creo que, como decía, lo fundamental es que quienes hayáis tenido la paciencia de meteros en el texto y leerlo, pues tendréis opiniones sobre el mismo, y me parece que lo fundamental de este tipo de reunión pues es que intercambiemos opiniones, incluso acuerdos y desacuerdos sobre los planteamientos que en el libro aparecen. Por mi parte, pues nada más. Agradeceros que me hayáis dado esta oportunidad, porque el escribir y meterme en la literatura ficción no ha sido un hobby o un capricho, sino que sigue la misma línea que he mantenido en toda mi vida, de transmitir ideas y de contrastarlas con más gente. Muchas gracias. Pido la palabra. Ahora mismo, Nelson, darle las gracias a José Mari y desde luego que un gran aplauso porque se lo merece. Adelante, Nelson. Muchas gracias a todos ustedes por esta invitación tan cordial que se me formula los viernes. Quiero decirle a nuestro escritor
a José María que mi experiencia sindical ha sido de 55 años en Colombia. Yo tengo 55 desde el año 1971. Pues no solamente en lo sindical, sino en el movimiento estudiantil, en la universidad y todo. Y he tenido la fortuna de leer libros sobre movimientos sindicales en mi país de historiadores contemporáneos, notables en Colombia. Pero yo debo reiterar el más sincero agradecimiento al programa nuestro de La Voz de la Plataforma por haberme remitido su libro. Debo confesar, y lo escribí porque tuve la dicha de leerlo, creo que son 217 páginas, y yo mandaba una nota para que el libro Una flor en el alero de José María Gruber es toda una novela que agrada leer por su contenido con lecciones que permite precisar cómo debemos actuar en la lucha de clases, identificar su enemigo, la necesidad de estudiar y el trabajo colectivo para construir la paz con justicia social. Destacable su metodología, sin pausa y lento, para no desviar la lucha que libran las familias de los presos políticos por una causa noble en procura del humanismo y de la justicia, la paz con justicia social. Ese libro suyo deberá servir como guía en los sindicatos a nivel mundial. Es que usted lo está planteando, esa mujer humilde que se va formando a través de la misma experiencia, la capacitación. Me parece excelente texto y yo agradezco a ustedes el que me manden este tipo de literatura. Lo felicito por su novela, José María, está bien hecha. Gracias. Bien, a ver si se van decidiendo a levantar las manos, que al principio cuesta levantarlas, ¿eh? A ver, no os desaniméis, levantar la mano. Prometo no cortarle la mano a nadie. Vicente. Sí, no, estaba pensando yo ahora que si nos podía decir si la lucha sindical de entonces, habla del Madrid de los años 70, si hay alguna similitud, se parece en algo, ha cambiado con la lucha sindical actual. Nada más. ¿Mi opinión? Sí, sí, sí. Bueno, yo he militado siempre en el sindicato unitario. Inicialmente participé en las primeras comisiones obreras. Nosotros defendimos en su momento que había que seguir el modelo de las comisiones elegidas directamente por los trabajadores en las empresas. No éramos partidarios de constituirnos como organización, digamos, cerrada, aunque se siguiese con la denominación de comisión obrera, comisiones obreras, y por eso pues seguimos otra línea. Lo que hemos intentado a través de esta trayectoria es seguir aquel modelo inicial, del cual seguimos siendo defensores. En su día, pues bueno, pensamos que el organizarnos como sindicato podría llevar como consecuencia por cierto verticalismo inevitable, cierta estructura jerárquica, etcétera, y nos parecía que eso, pues, de alguna manera castraba el movimiento vivo que fueron las comisiones obreras en sus inicios. Bueno, pues de alguna manera eso está reflejado en el tipo de luchas que aparecen en el libro, muy espontáneas, muy de mujeres sin experiencia sindical, aunque son trabajadoras por cuenta ajena, asalariadas, pero
bueno, el concepto por el cual se mueven o la forma de funcionar, pues responde a aquel modelo de las comisiones creadas asambleariamente y con unos modos de lucha muy de estar en la calle, etcétera, que nos parecía, en concreto en su día, nosotros coincidimos, cuando digo nosotros, a los que nos separamos de las comisiones obreras en aquel momento, pues que había que haber seguido con el mismo espíritu, si queréis, con el mismo idealismo, pero al mismo tiempo con la misma eficacia, porque eso nos permitía estar siempre en contacto con la base de los trabajadores a los que las comisiones representaban. Manuel. No, desde luego, bueno, gracias José María por tu libro. Desde luego no la lucha en ese momento pues era una lucha que te jugabas años de cárcel, es decir, ahí estaba lo que es el juicio que se hizo contra la cúpula de comisiones obreras, el proceso 2001. Entonces, claro, yo creo que ahora mismo no tiene que ver la lucha que se puede hacer ahora con respecto a lo que se hacía entonces, porque era una lucha de que momento que protestabas, que salías, que divulgabas una serie de informaciones, de propaganda subversiva, pues te jugabas el que te procesasen y ir a la cárcel, ¿no? No sé si tú, José María, en estos momentos, bueno, yo es que lo he leído, no lo he leído del todo, no he llegado a leerlo del todo, el libro, pero bueno, sí que refleja muy bien ese ambiente que había o que vivimos algunas personas en ese momento en Madrid, y sí que lo reflejas bastante bien, esa clandestinidad y cómo se hacían las reuniones, etcétera, etcétera. No sé si tú eso lo has vivido de alguna forma en Cantabria o estabas en Madrid o cómo lo ves, cómo estabas tú. O sea, tú esto lo reflejas muy bien, pero me gustaría saber si tú también viviste eso en Cantabria o estabas viviendo en Madrid en ese momento. Y también Yo me siempre... recuerda mucho a la película de 47, del autobús 47, esta película que ahora... cómo se organiza la gente de un barrio para luchar por mejorar su vida, sus viviendas, etcétera, etcétera, ¿no? Yo Ya. de Madrid he estado siempre de visita. Quiero decir que, digamos, mi experiencia en cuanto a lo que es vivir en Madrid y tal, pues es muy corta y yendo de visita nunca tomas contacto con la realidad, ¿no?, de una ciudad o de un pueblo. La novela anterior, de la cual esta es continuación, pues refleja algo que sí he vivido en Cantabria personalmente, y es como en los años, empieza la anterior, que será publicada en el año 68, y a partir de ahí pues plantea de una manera muy concreta también cómo en aquel tiempo nos reuníamos pues muchas veces con el cobijo de la iglesia en locales, porque la reunión era clandestina, como un grupo de jóvenes en aquel tiempo llamaba mucho más la atención si era serio y respetuoso, que si, digamos, era alegre y jocoso y jaranero, de tal manera que si un grupo de jóvenes en un sitio público estaba, ya digo, hablando ordenadamente y tal, pues era fácil que inmediatamente apareciese la Guardia Civil por allí. Mientras que en una romería o en una fiesta popular donde había jaleo y había borracheras y había, pues, digamos que las autoridades del momento eran mucho más tolerantes. Entonces, bueno, eso no voy a adelantar lo que es la próxima novela, que en realidad cronológicamente es anterior a esta. Y de aquella novela pues surge este personaje, que como veis al principio pues llega a Madrid preguntando o indagando dónde está su novio, que desapareció en Cantabria por sus actividades clandestinas, está buscado por la policía,
y ella no sabe ni dónde está, y entonces se planta en Madrid con todo el descaro y con toda la determinación para decir: yo voy a ayudar lo que pueda a esta pareja a la que quiero mucho, pero que, siendo ese el motivo inicial de su ida a Madrid, entra en contacto inmediatamente en la puerta de la cárcel con mujeres de presos y empieza a descubrir un mundo completamente diferente de lo que ella había vivido. Entonces, bueno, en esta novela más que nada se habla de movimiento obrero ya de una manera elemental, organizado, como era al principio las comisiones obreras, y en la otra, que es anterior, pues se habla de cómo los jóvenes en aquel tiempo, sin ningún vínculo organizativo ya existente o estructurado, pues empiezan también a descubrir y a reunirse clandestinamente con mucho interés, leyendo todo lo que cae en sus manos, etcétera. Pero eso no adelantó, es el contenido de la otra novela, de la cual esta es continuación. Agustín. Sí, buenas tardes. Muchas gracias, porque me está recordando muchas cosas. En el Duico estaba trabajando mi hermana y en el Pozo tenía amigos que estaban en el sindicato de la madera, que me tocó firmar convenios con algún empresario de aquí de Madrid de la madera, y bueno, pues esto me condenó a tener que estar por ahí purruleando en el paro porque no me quería ninguno. Entonces estuve un año liberado por el sindicato porque en mi casa no se comía, y estuve un año recorriendo aquí en Fuenlabrada los 21 polígonos a pie, y los 21 polígonos de Humanes, que pertenecen a Humanes, empresa por empresa, haciendo delegados, en huelgas, con el convenio. La verdad es que fue una época para mí bastante... Aprendí mucho. Tenía un compañero que se llamaba José Luis Nieto, que era del sindicato, que había estado en la cárcel en Carabanchel. Tenía otro compañero que era por ahí del Pozo, se llamaba Andrés Robledillo, y fueron buenos compañeros míos. Son los que prácticamente luego me auparon, y fue cuando salté que me llamaron del ayuntamiento de Pinto, que vivía, y estuve 12 años de concejal del Partido Comunista. Yo me da muchos recuerdos lo que está contando. No he leído el libro, pero sí que lo voy a hacer. Lo de la Beata Mariana de Jesús de Madrid, había una iglesia que efectivamente allí nos reuníamos, aunque yo soy algo más joven, pero sé que había reuniones allí clandestinas porque el cura nos dejaba, y me acuerdo que, bueno, de ir en el metro repartiendo tabillas y cosas de esas, que eran más bien, en aquellos tiempos, era más joven yo, eran como una gamberrada, porque iba la policía en el metro y estabas tú repartiendo tabillas, o sea que te pedían el DNI y a lo mejor te llevabas de un guantazo. Pero vamos, que son una época, madre mía de mi vida, el Pozo. Y bueno, no sé qué más puedo contar, pero sí que me ha recordado muchas cosas que me hacen leer el libro, y lo tengo que localizar, claro. Y nada más, muchas gracias, y si puedo aportar alguna cosa, pues yo estoy dispuesto efectivamente a poner nombres y apellidos de gente que estuvo en las comisiones obreras
aquí en Madrid, en la calle Salitre, en Lavapiés. Ahí estaba la madera y ahí estuve bastante tiempo, pasando cuotas y esas cosas. Nada más, compañero, Gracias a muchas usted. gracias. A ti. ¿Algo que comentar, José Mario? No, eso coincide las vivencias de los que somos de aquella quinta, como se dice, ¿no? Pues son muy parecidas en todos los sitios. Lo de la película esta del 47, pues como veis, si habéis visto la película, el tema ese de levantar la vivienda por la noche y si le cubrías, si la techabas, ya no te la podían tirar, pues eso fue el sistema que utilizaron los del Pozo del Tío Raimundo. Yo estuve de visita también en el Pozo en el año 68, cuando todavía la mayor parte del poblado pues eran chabolas, todavía construidas así, casas modestas, pero en realidad, digamos, de obra, pues había pocas todavía, ¿no? Gonzalo, tú antes levantaste la mano, pero no sé si es que quieres intervenir o solo levantaste la mano para que no te la cortara. Bueno, No. sí que quería intervenir porque como no había ninguna mano levantada, pues por meter un poco de follón, ¿no? Y bueno, yo lo que una pregunta complicada para José Mario, que si él cree que ha tenido una actitud paternalista a la hora de desarrollar, ¿no?, toda la vivencia de esas mujeres y sobre todo de la protagonista, si se lo ha puesto de una forma demasiado romántica, demasiado romántico, hablo en el sentido político, ¿no? No sé. Vamos, yo no sé si la impresión, si lo has leído, que has podido sacar alguna impresión de ese tipo, ¿no? Yo, como decía antes, la escritura, la elaboración del texto ha sido de lo más, digamos, no solo respetuoso, sino hasta con cariño del personaje, pero independientemente o a pesar de que es un proceso que inicia, como digamos, de cero a la hora de tomar conciencia, casi en la primera página es una mujer que ya se revela, porque la tratan como mujer y por ser mujer tener limitaciones es cuando empieza a plantearse qué significa eso de haber nacido mujer, no estamos capacitadas para esto, no merecemos confianza porque podamos cometer errores, etcétera. O sea, eso casi desde la primera página del diario, porque en realidad es un diario escrito día a día al terminar la jornada, cuando llega a casa más o menos cansada del trabajo. Hay un elemento que me han dicho que es original, pero a mí me ha servido para desarrollar la narración, que es el diálogo con el diario que escribe. Ella escribe y habla con su diario como si le estuviese escuchando, y de repente se da cuenta y dice, no, ya sé que yo soy la que me contesto, pero esa fórmula, digamos, literaria, pues me ha dado juego. Y luego hay otra cuestión que a lo largo de la narración pues se intercalan un coloquio entre dos personas que en los tiempos actuales, en el año 23 o 24, 2020, pues conoce el texto del diario y comenta cosas del contenido, ¿no? Esto tenía la intención fundamental de que hoy, sobre todo generaciones que han venido después y no vivieron aquello, pues se hiciesen cargo de cuál era la situación y cómo han cambiado las cosas. Porque si la historia la analizamos siempre después de que han ocurrido las cosas, lo hacemos con los ojos de ahora, no del momento en que se produjeron. Y entonces esa, digamos, esa herramienta de interrumpir un poco la lectura del diario y
introducir un pequeño diálogo entre dos personas que están leyendo el diario y comentan lo que han leído, pues tenía fundamentalmente ese sentido, ¿no? Que la gente que no vivió aquellos años pues pueda hacerse la idea de cómo era la vida y la lucha en aquellos tiempos. Pepa. Sí, perdonad que estoy con un poquito de trancazo, pero bueno, se me oye, ¿verdad? ¿O me oís? Sí, sí. Gracias. José Mari, bueno, buena tarde a todas, a todos. Yo te quería preguntar dos cosas. Una, yo cuando empecé a leer el libro me gustó mucho el arranque de la dedicatoria. Para los que no lo hayáis leído, pues dice: a mi compañera de toda la vida, a mis hijas, a mi madre y hermana y a todas las mujeres que han hecho de mí lo que soy. Yo te quería hacer dos preguntas. Una, si nos podrías contar, si quieres compartir con nosotras y con nosotros, qué es lo que las mujeres de tu vida te han aportado para que seas lo que eres y quién eres. Y la segunda pregunta, que a lo mejor está ligada a esta, es cuando tú te planteas el libro, a lo mejor ya lo has contestado, pero no sé si tiene que ver con esto primero que yo te pregunto, pero ¿por qué te pones o quieres ponerte en el alma de una mujer y no en el alma de un hombre, que a lo mejor te hubiera sido más fácil esa deriva que tiene, claro, a lo mejor sería otro libro, indudablemente, pero vamos, eso que tú quieres expresar del momento sociopolítico, sindical que se vivía, dicho de una manera un poco ingenua, te hubiera sido más fácil hacerlo desde tu posición de varón y de sindicalista y de hombre políticamente comprometido, ¿no? Mientras que haces esta opción, a mí me parece valiente, de meterte, arriesgada por otro lado, ¿no? De meterte en el alma, en el espíritu de una mujer. Bueno, son dos preguntas. Una en relación, si quieres compartir con nosotras qué es lo que te han aportado las mujeres. Es que lo digo porque como estamos celebrando, a punto de celebrar el 8 de marzo, pues que sepamos un poco lo que unas y otras nos aportamos. Gracias. Bueno, en parte lo está respondido en mi presentación inicial, pero lo podemos desarrollar. La dedicatoria no es digamos, un halago, intentar que suene bien en los oídos de las mujeres. Para mí ha sido algo que he vivido muy intensamente. Mi compañera y yo pues hemos tenido 5 hijos, de los cuales 2 son hijas. Mi madre influyó muchísimo en mi vida, en mi infancia sobre todo, y mi hermana, con la que sigo teniendo buena relación, aunque vive en Segovia y frecuente conversación telefónica, pues todas ellas, en el ámbito, digamos, familiar, han sido fundamentales en mi vida y sobre todo en mi actitud de respeto hacia las mujeres en general, ¿no? Y a estas en particular, lógicamente. Lo del reto, pues por supuesto que ha sido un riesgo. Yo decía al principio que no sé, por naturaleza he necesitado opinar de todo y muchas veces he opinado más o menos críticamente con actitudes, actividades, organizaciones de mujeres, etcétera. Me han parado los pies muchas veces, me han dado un coscorrón detrás de la nuca porque me estaba metiendo donde no tenía, digamos, autoridad moral para opinar o intervenir, y eso pues lo he tenido siempre muy metido y necesitaba pues de alguna manera contribuir al movimiento feminista por una parte y por otra pues contribuir en general, me refiero como una aportación mal, y por otra como esfuerzo que debemos de hacer los hombres, por muy feministas que nos declaremos, de entender realmente cuál es la psicología fundamentalmente de la mujer. Y eso pues desde fuera y desde no siendo mujer, pues realmente es un reto, es difícil. De momento ninguna mujer me ha dicho que
lo he hecho mal. Y en ese sentido, pues bueno, estoy un poco tranquilo, pero no me extrañaría que cualquier día pues alguien me diga aquí te pasaste o no. Pero bueno, la intención yo creo que ha sido buena y espero que haya conseguido en parte cumplir con ese reto. Bueno, ¿podría matizar mi pregunta? O si hay más. Adelante, que no hay más manos, aprovecha. No, sí, José Mari, lo que yo vamos a decir, sí, efectivamente es un reto desde el punto de vista, supongo, literario, ¿no? Y el esfuerzo de tenerte que andar imaginando y demás. Realmente lo que te quería decir es que cuando haces la elección de que sea una mujer, si lo haces también porque pienses que ella pueda tener una mirada significativamente distinta sobre eso que tú quieres decir. O simplemente haces esa. Quiero decir, los mismos acontecimientos vividos que tú relatas en la novela, si tú también eliges el que sea una mujer, por si eso añade algo o algo diferente a cómo sería vivido desde un varón. No sé si me explico. Sí, lógicamente la novela, la narración presenta de distintas situaciones que son analizadas por una mujer y yo he intentado que realmente reflejase lo que puede ser una reflexión hecha por una mujer de situaciones donde en aquellos tiempos el machismo está todavía mucho más incrustado en la sociedad de lo que es ahora. No, o sea, mucho más no quiere decir que ahora no lo esté. Entonces, lógicamente, por ejemplo, toda la vivencia de la lucha dentro de la fábrica, donde Induico eran el 80% eran mujeres, que eran las que sacaban la producción, y sin embargo los hombres eran los encargados, los controladores del tiempo, los directivos, etc. Entonces, eso está reflejado además de una manera crítica por la propia protagonista, ¿no? Entonces, he intentado que la visión sobre lo que ella reflexiona sea la visión de una mujer sobre los hechos que los han vivido también hombres en aquel momento. Pero esto sería la visión, entiendo yo, de que tendría una mujer de los mismos acontecimientos que han podido vivir hombres, ¿no? Olga. Con lo que acaba de decir, yo lo he entendido mejor. No he leído el libro, pero lo voy a leer, por supuesto. Solo quería decir que en realidad no hace falta meterse en el alma, si es que existe, ni en la psicología de alguien, porque la psicología de alguien obedece a las circunstancias en las que está obligada a vivir. Entonces, yo creo que en su libro, por lo que están diciendo, refleja las situaciones. No es que las mujeres pensemos distinto, es que pensamos sobre distintas situaciones y en distinta posición. No quiere decir que tengamos una psicología necesariamente distinta, son las circunstancias y las situaciones distintas las que provocan respuestas y comportamientos que pueden diferir, porque claro, se responde a distintas cosas, ¿no? Solo era eso. Ignacio. No me salía el nombre. Buenas tardes. Yo me quería referir en cuanto al libro que no lo he leído y cómo para conseguir difundir el libro, cómo llegar a poder leerlo. Esa es una parte. Es una pregunta que me hago para cómo conseguir para llegar a leer el libro. O como sea, si están difundidos. Y luego lo otro, lo de las mujeres, yo he leído libros sobre mujeres y realmente es espeluznante. Que yo he estado en un sitio de esos tan marginados, en un colegio huérfano, y se pasa, es increíble lo mal que se pasa a la mujer, incluso obligada al sistema que rige hoy,
porque hay varios sistemas, la religión, según el estado en que estás, una dictadura, una monarquía o tal. Yo creo que la mujer es la más, bueno, yo creo que somos los dos marginados, pero yo creo que la mujer en el status quo de hoy en día, del sistema mundial, es la más marginada, ¿eh? Nada más, yo no quería decir más, nada, hasta luego. Gracias, Ignacio. José María, ¿algo que quieras? Sí, en cuanto a tener acceso al libro, creo que Gonzalo os pasó, digamos, el texto inicial sacado del ordenador por impresora y entonces, si alguien no lo ha recibido, pues yo no sé cómo tenéis la forma de acceder a él, porque lo que es el texto editado, pues no sé en este momento si ya está agotada la tirada, que fue bastante limitada, ¿no? Porque yo tampoco tenía medios económicos para arriesgar en una tirada grande. Lo que sí puedo decir, y si alguien toma nota o lo pasa después Gonzalo, como dirigiéndose a la editorial a través de internet se puede obtener el libro y sin gastos de envío os lo proporciona. Bien, Ignacio, yo cuando me lo pasó Gonzalo yo lo he difundido, pero no sé si a ti te llegó o no. Quisiera aclarar también esta cuestión. No llega, es que tampoco he estado conectado, ¿eh? No, es que el correo de invitación a esta conferencia se envió junto al cartel también el PDF, en PDF el texto íntegro de la novela. Entonces, si yo no sé si no te lo haría llegar de nuevo en PDF, pero si tú has recibido la invitación, esta se adjuntaba también el texto de la novela. Vale. Vale, Gonzalo. Estaba Agustín delante. Sí, bueno, pero era por si era aclaración alguna cosa de relación de tener el libro. Bueno, para mí hay una cosa muy importante en la novela, ¿no? Y es el descubrir el tema de la solidaridad desde el punto de vista de esas mujeres, ¿no? De las mujeres que están a la puerta de Carabanchel, ¿no? Y cómo se ayudan, es decir, yo creo que eso sí es una forma diferente de ver la solidaridad. Yo, como hombre, no es que no sea solidario o no podría ser solidario, pero nunca lo habría sido de esa manera. Y yo creo que sí que es un hecho que para mí es muy bonito, muy importante y además que es una forma de ver, porque además yo estoy seguro además que esos ejemplos son reales. Es decir, cualquiera que lo lee te das cuenta y dice, es que esa realidad sí se podía dar entre las mujeres, sí se podía dar, ¿no? Nada más. Sí, hay un elemento en ese proceso que empieza casi diríamos desde cero, donde esta mujer, a través de sus visitas a la cárcel, primero desde lejos ve la cárcel, no se atreve ni a acercarse, después se acerca, pero está, digamos, al margen del grupo de familiares que están intentando visitar a sus presos, y cómo ella empieza a darse cuenta, dice, oye, me han contestado en plural, esto te lo podemos... Y eso de en plural, ¿qué quiere decir? Que son varios, es un grupo. O sea, hasta ese nivel, digamos, de reflexión elemental, esta mujer empieza a descubrir cosas, ¿no? Después se vive otras cosas, otras situaciones, y dice, pero es que no solo sois vosotras, detrás de vosotras hay más, hay alguien organizado, hay algún movimiento. En un momento, en una reunión, les citan para informarles de que se ha creado una caja de resistencia y tal, y esta mujer pues alucina, entonces descubre, pero hay miles de gente que están apoyándonos por ahí. Entonces todo ese proceso de toma de conciencia que quizás ha sido otro de los retos como gente inexperta en literatura ficción, o en tipo novela, etcétera, que ha habido que cuidar de tal manera que
a lo largo de la lectura se vaya viendo el progreso que esta mujer toma, adquiere en su toma de conciencia, ¿no? Bien, con vuestro permiso, antes de darle paso a don Agustín, voy a leer que Vicente de Alcorcón ha puesto en el chat: los hombres tenemos una deuda histórica de miles de años con millones de mujeres. Una deuda, a mi modo de ver, impagable. Ahora solo se está tratando de que se reconozca, pero hay sectores que se resisten a reconocerlo. Agustín. Ya, a mí me quedaba una historia, y es que, bueno, yo soy el mayor de 6 hermanos. Mi padre se murió cuando yo tenía 15 años. Me quedé con mi madre y fue una época bastante dura, bastante dura. Además aprendí a que éramos 3 hermanos y 3 hermanas, al respeto a la mujer, aunque era un poco gamberro entonces, porque me tiraban las chicas. Pero luego ya me casé, tuve 3 hijas, 4 nietas y todo ha sido chica, todo ha sido chica. Pero fue una época muy dura porque me acuerdo que mi padre, cuando murió, fue por la Guardia Civil preguntando por él a ver si se había muerto de verdad. Y yo sé que tenía alguna mancha en el pasado, porque un día que le dije yo que era comunista sin saber lo que era eso, me pegó un guantazo que me tiró al suelo. No vuelvas a decir esa palabra. Y debió ser que hizo algo él, o después de la guerra, o en la guerra, no sé. La cosa es que sí que estaba marcado. Y luego yo, ya te digo, con mi madre hice un muro que no había quien lo atravesara. Yo trabajando en los embalajes ya, porque dejé la lechería y dejé a mis hermanos, y mi madre y yo nos entendíamos perfectamente. Éramos, vamos, yo era el mayor, pero ella me quería porque era el que saqué la casa adelante. Mis hermanos eran unos ñacos. Yo tenía 15 años cuando murió mi padre, pues ya ves tú, hasta 6 para abajo, pues había hasta niños de 3 o 4 años. Y bueno, quiero decir que efectivamente fue una época muy oscura, pero luego después me vino la otra oscuridad, que fue cuando caí en el paro porque no me quería ningún empresario de Madrid y tuve que bregar por aquí, por los polígonos, y era la hostia. Era la hostia, o sea, veías cosas que tú no lo habías consentido en tu empresa, o yo estuve en una empresa que hacíamos los muebles de televisión para Telefunken, y éramos 56, y yo era el delegado sindical, ahí no había ninguno que se quisiera meter. Y es cuando yo me iba al sindicato a Salitre para negociar el convenio. Y la verdad es que con el trabajo no he tenido muchas compañeras, pero en la vida real, muchas. Mi hermana entró en Induico, la tercera, y bueno, a través de una amiga mía y tal, entró en Induico y allí estuvo hasta que se jubiló, y ahora este año pasado se ha muerto. Que estaba yo en Santander precisamente, en San Vicente de la Barquera, y me llamaron que se había muerto, estaba en Tenerife. Y bueno, pues ya te digo que la vida al final te va enseñando cosas para base de experiencias buenas y malas. Hay experiencias que tienes que te dan ganas de olvidar, te dan ganas de dejarlas, pero las tienes ahí porque es una experiencia que has tenido, que eso no te tiene que contar nadie nada, porque lo sabes ya. Y yo nada más que quería decir eso, por si vale para algo. Nada más, gracias. Gracias, Agustín. Pepa. Sí, no, realmente era solo aportar algo que me ha dado pie lo que decía
lo que ha dicho Gonzalo. Me parece que en el libro de José María la solidaridad que se genera entre las mujeres tiene mucho que ver con, o sea, se mantiene, yo creo, en el tiempo y va adquiriendo diferentes formas, claro, y fórmulas, porque las mujeres hemos ido evolucionando mucho también en todas estas décadas, pero es lo que ahora mismo llamamos también redes de mujeres. Es decir, cuando esta mujer, Reyes Portela, se acerca a la cárcel y se ve acogida por otras mujeres que están en su misma situación, yo creo que ahí se producen dos elementos. Uno es el elemento de la vulnerabilidad y de la persecución política y de la situación dura de mujeres perdedoras en la que estaban, ¿no? Pero por otro lado se produce también esa preocupación por la persona y por sus necesidades concretas, que eso es algo que a veces no se produce en ciertos ámbitos, incluso de compromiso político, de compromiso sindical y demás, en el que el compromiso sindical o el compromiso político es el núcleo fundamental y es lo que precisamente esto que ha dicho Gonzalo de lo que sucede con estas mujeres es que se dan cuenta que esta mujer, aparte de su vulnerabilidad, ya digo, como perdedora o como que está buscando a su pareja y que no sabe qué ha pasado con ella y lo que pueda, es decir, algo que les estaba sucediendo a todas ellas, que comparten esa vulnerabilidad, ya digo, desde el punto de vista sociológico, político y demás, pero está también luego esa otra necesidad de acudir personalmente a las necesidades concretas que esa persona concreta tiene. Y a mí eso me parece muy interesante y lo único era relacionarlo porque yo al menos personalmente en los colectivos de mujeres en los que me muevo, en los que milito y en los que estoy, es una experiencia que además es una experiencia que nos da mucha fuerza y nos da muchas más cosas, además de fuerza, claro está. Nada más, gracias. Gracias, Pepa. José Mari. Yo, para completar un poco la pregunta que habías hecho anteriormente, Pepa, sobre las mujeres que habían influido en mi vida, yo he trabajado en una empresa donde cuando entré éramos 3.000 trabajadores, de los cuales casi 1.000 eran mujeres y tenían la categoría más baja de toda la escala, ¿no? Entonces, bueno, la experiencia de cómo esas mujeres también lucharon con nosotros y cómo desde nuestro punto de vista el objetivo principal siempre era acortar la brecha salarial que existía en aquellos tiempos, pero no solo la brecha salarial, el tipo de trato que había con los mandos, que las mujeres sufrían. En aquel tiempo no se hablaba de acoso, pero se sufría el acoso tanto más que ahora, ¿no? En los trabajos. Entonces, bueno, eso quería añadir un poco porque mi relación con mujeres y con mujeres luchadoras pues ha sido constante en toda mi vida. Luego hay un aspecto que aparece en la novela que yo he descubierto a la hora de escribir, que es la existencia en aquellos años del Patronato de Protección de la Mujer, que era una institución plenamente franquista, controlada por la Iglesia fundamentalmente, que consistía, en vez de proteger a la mujer, era todas aquellas mujeres que podían presentar algún síntoma de descarrío, pues entonces se las confinaba, como quien dice, no era una cárcel, pero vivían en situaciones de internamiento y para poder salir de ahí necesitaban después informes de lo más rigurosos y estrictos para garantizar que se habían regenerado, ¿no? Y normalmente salían cuando tenían posibilidades de casarse, porque digamos que la salida de la mujer en aquel tiempo y sobre todo de la mujer honesta, sana, etcétera, pues era acabar en el matrimonio, ¿no? Entonces, eso para mí ha sido un descubrimiento que a raíz de investigar algo sobre la situación de entonces, que no conocía, no
ni de oídas la existencia de ese patronato, que luego ha tenido vigencia incluso en los años de la transición, ¿eh? No con ese carácter de entonces represor, porque era claramente una institución represora, pero de alguna manera con un matiz todavía bastante opresor, por lo menos. Concha. Hola, buenas tardes. Esta época, no sé si no enlaza, que no te veía, José, no enlaza con el nacimiento del movimiento democrático de mujeres. Porque cuando hablas de la cárcel, yo, que estuve vinculada y pertenecía al movimiento democrático de mujeres, allí en las colas de las cárceles es donde conseguimos llegar. Era un momento en el que nos organizamos para el tema de la amnistía y era donde lográbamos unir a las mujeres, pues haciendo un proselitismo lógico y llegar a una acción determinada. Y entonces es que me recuerda, vamos, en este momento he hecho un repaso rápido y por lo que tú contabas es que coincide con eso. ¿Tú no lo has hilado ahí? Bueno, yo decir que mi compañera, antes de casarnos, conoció a sus futuros suegros a la puerta de la cárcel. Yo he estado 56 días en la cárcel sin pasar por juicios ni nada y bueno, pues la experiencia esa de ir a la ventanilla, de llevar una bolsa con comida o con ropa o con un libro que tenía que pasar por la censura del capellán de la cárcel para dar el visto bueno. Yo en aquel tiempo de alguna manera en esos días, para facilitar la comunicación, pues tenías que pedir tú de dentro de la cárcel qué libro querías, pues pedí una Biblia de Jerusalén que había en mi casa y que la conocía bastante, además por mi historia personal, y me la entregaron con un papelito firmado por el capellán que ponía autorizado. O sea que esa situación vivida, en mi caso desde dentro, pero que sabía que fuera estaban mis padres, estaba mi novia, estaban muchos amigos y amigas, la he vivido de alguna manera. De una manera, digamos, bastante modesta, porque 56 días no es nada con los años que han pasado mucha gente en la cárcel por motivos políticos, sindicales, etcétera, sobre todo en aquellos tiempos, ¿no? Entonces, bueno, digamos que ese tipo de movimiento aquí en la novela se centra fundamentalmente en eso, en las mujeres de la cárcel y luego en las compañeras de trabajo. En un momento hace una alusión porque cae en su mano una publicación que se titula Vindicación Feminista, que era del grupo de Lidia Falcón y ella lo lee y dice, pues, la manera de expresar y tal me parece que no son de las nuestras, le dice a sus compañeras, como diciendo que están en otro mundo, ¿no? Y, bueno, es una opinión muy particular sobre esa publicación en concreto que cae en su mano, que yo he conocido, por supuesto, ¿no? Entonces, como siempre, de lo que he intentado reflejar es, digamos, que la conciencia que toma esta persona es muy elemental y está expresada en su manera de escribir el diario y tal, de una manera, si se quiere, muy vulgar también, pues bueno, es casi como un accidente en su trayectoria el encontrarse con esa publicación. Nada más, es una alusión a algo que en aquel momento estaba empezándose, como fue después el Partido Feminista, de Lidia Falcón, etcétera, ¿no? No, yo no hablaba de Lidia Falcón. No, era el Movimiento Democrático de Mujeres como tal. Lidia Falcón fue otra cosa. Pero sí, vamos, fue de una relevancia absoluta y en la cárcel tuvo un protagonismo ayudando a las mujeres en la cárcel porque era la mujer de Marcelino Camacho. Fue quien lo creó junto con 2 o 3 más. Dulcinea Bellido, pues todas estas mujeres que ya no viven. Pero vamos, que era en la cárcel era donde, a ver, otras pedíamos el dinero para llevar
pues la comida a los presos, que llevábamos comida a los presos, está claro, porque allí se comía poco. Y es que he echado un repaso rápido al libro, que me lo mandasteis, y vamos, entronca en este momento con aquel nacimiento del movimiento democrático. Vale, vale. Sí, quizá no aparece con la denominación que dices tú, pero la relación con las mujeres de los presos del proceso 2001, etcétera, aparece explícita en la novela, se reúnen varias veces con ellas, participan de campañas e incluso la protagonista, pues el día que se va a celebrar el juicio del proceso 1001, es detenida y entra en la cárcel, o sea, porque está formando parte de ese movimiento, no digamos dentro del movimiento, pero sí en apoyo al movimiento. O sea, relación con las mujeres organizadas en torno a los presos también se menciona en el libro. Claro, vale, vale. Fueron un movimiento, bueno, y unos movimientos intensos y que tuvieron un gran protagonismo, lo que pasa que lo han ocultado. Ahora a final de año se editará un libro y se ha editado otro sobre ello, desde luego. Vale, gracias. Olga. Concha, yo sí conocí ese movimiento, aunque no estaba en los lugares en que se hacía, y se considera el primer movimiento solo de mujeres y en gran parte feminista, aunque el feminismo luego, según siempre ha habido esas diferencias, que si lo primero es la clase, que si lo primero, esas cosas, ¿no? La MDM, yo lo recuerdo, Flora Tristán, que cumplió el año pasado 50 años, que es a la que yo pertenezco, que es la asociación con vida más larga en España, sabemos que un precedente fue la MDM. Sí, y Vindicación fue después, pero yo no lo había leído, pero ahora que lo dices, José María, el que una obrera considere que Vindicación es de algunas que no son las nuestras, eso no hace más que profundizar una brecha falsa que siempre se ha creado por las mismas razones por las que se ha tenido que crear el movimiento independiente, porque las mujeres tienen que contribuir y colaborar al bien común sin especializarse en defender lo suyo propio. Y no olvidemos que el Partido Feminista de España, Lidia Falcón, es marxista. Por lo tanto, tiene bastante que ver con la lucha de clases, ¿eh? Bueno, yo iba a hablar solo del patronato. El patronato sobrevivió ciertamente hasta la democracia durante la transición, ¿eh? Y en el patronato las mujeres, no las sanas y decentes que luego iban al matrimonio, es que estaban nutridos fundamentalmente de las mujeres que habían sido violadas o acosadas por el señorito, por los mozos del pueblo, por los señoritos del pueblo y por los señoritos de la ciudad, que en aquella época quienes podían traían a una sirvienta, que siempre dice, es la sirvienta y para que la señora se libre. No, el único que se libraba del todo era el señor, siempre. Las otras eran criada y gobernanta. Eso era el patronato, acogía a mujeres descarriadas y vendían a sus hijos. No os olvidéis que no hace tanto que han salido a flote toda la venta de hijos e hijas de las mujeres que estaban en el patronato. Igual que en Argentina o en Chile, de las mujeres torturadas se daban a la gente del ejército o a sus amistades, aquí fueron adoptados por familias que eran adictas al régimen, naturalmente, ¿eh? Eso fue el patronato. Y lo ha seguido hasta hace bien poco. José María, ¿algo que aportar? No. Pues a ver si se animan con más palabras. Ignacio, abre el micro, que lo tienes cerrado. Sobre lo que habla esta señora, yo lo he vivido porque he estado en un colegio interno. Éramos 4 hermanos
Y nuestro padre, pues mi madre murió a los 34 años, muy joven, y claro, nos dejó a 4 hijos de 8 y 4 años, y claro, mi padre pues nos metió en los colegios internos. Y claro, pues estos casos, yo ya cuando fui un poco más mayor, aprendí de mantenimiento, de electricista, y lo que hablaba esta señora, había un torno en lo que es la maternidad provincial, había un torno para que las mujeres dejaran a los hijos allí. Incluso ya en el mismo colegio conocíamos a las mujeres estas que no estaban casadas, y claro, pues contaban casos de, claro, salían los insultos y cosas de estas a los hijos que no habían salido de matrimonio, y muchas cosas más. O sea que, como normalmente a esas mujeres pues las tenían muy, como a nosotros mismos en el colegio, en el Pinategui, pues a nos tenían como, no sé, como gente, como si hubiéramos cometido delito cuando salíamos a la calle a trabajar. Y no era así, porque si las circunstancias nos dejaban allí en el colegio interno, pues a pasar las penalidades que entonces era el estatus que había. De críos, cuando a mí me dejaron a los 4 años y nos gobernaban las monjas, de chicos y chicas, pero separados, y vivíamos separados. Y claro, pues había monjas que eran buenas personas, y había otras que eran todo lo contrario. O sea que, incluso ahora que ha habido una que dice, tú eras muy malo, no, tú eras muy bueno. Y digo, tú muy mala porque nos pegabas. Digo, y eso no se debe hacer. Y se reía, ella se reía. Con los años que tenía ahora, se reía. Y claro, pues, ¿qué vas a hacer? Por reírte de esas cosas, de las penalidades que se pasaban. Nada más. Bueno. Gracias. Bueno. Gonzalo. Sí, bueno, continuando con esto del patronato, esto de protección de las mujeres, aquí en Cantabria, hace 3 semanas, en Patecasío, hace un mes, una compañera, María Toca, han estado presentando un libro que está relacionado con el patronato, en concreto con todo lo que se desarrolló en la localidad de Castro Urdiales, y si queréis un día podemos decirle y que nos comente de esto, porque esta es una mujer muy comprometida con el tema de la memoria histórica. Bueno, Pepa también la conoce, y está muy comprometida con el tema de la memoria histórica, muy comprometida con el tema de la mujer, y creo que es ella la que ha escrito el libro que la han presentado hace 3 semanas, hace un mes, relacionado con este patronato de Castro Urdiales, donde lo que era una auténtica cárcel, o peor que una cárcel, ¿no? Sin ningún derecho, nada más. Pues ya sabes, habla con ella para cuando esté disponible que venga. Yo, si me permitís, siguiendo en esto del patronato, yo vivía en Peñagrande, que pertenece al barrio de Fuencarral, y ahí estaba uno de los patronatos. Además, si los metéis en el internet lo encontraréis, y la verdad es que lo dirigían como no monjas, admitían a las mujeres embarazadas y tal, con objetivos, está claro, con unos objetivos, y yo os puedo decir que a mí me parece que es lo peor y lo más cruel dirigido a la mujer en el tema de la guerra. Es espantoso. Yo es que no puedo entender hoy cómo hay mujeres que pueden seguir creyendo en la Iglesia, porque era un horror lo que se ha hecho con las mujeres desde esa institución. Había unas cuantas en Madrid, y una, ya digo, estaba en mi barrio, y allí era terrorífico ver lo que hacían, la deshumanización que era, la frialdad de estas mujeres, frías, distantes, maltratando, vamos. Es interesante volver a retomar y no olvidar
todo aquello, que parece que lo estamos enterrando, incluso la que lo hemos visto, otras que lo han padecido, y no sé, está quedando un poco en el olvido cuando fue desgarrador para el tema mujer. Sí. Bueno. La versión, digamos, la narración sobre el patronato de protección de la mujer que refleja en el libro se centra no tanto en la mujer que ha sido violada o que es madre soltera, que le quitan el hijo, que la venta de niños, etcétera, sino una parte que sobre todo se refería a las mujeres muy jóvenes, que en cuanto eran un poco alegres, vamos a decir, o libres, pues se consideraban que estaban descarriadas o camino de serlo. Y entonces, bueno, pues estas vivían en unos años fundamentales de su juventud, donde se desarrolla la personalidad, el carácter, la emoción, la emotividad, etcétera, pues vivían en una situación donde no podían tener amistades entre ellas, por supuesto, no tocarse físicamente, o sea, un régimen más que carcelario, diría yo, que se dio en aquellos tiempos también, y que bajo el título de protección de la mujer, en realidad lo que servía, o uno de los objetivos, era el controlar también a las mujeres desde su más tierna juventud, para que no se desviasen. Bueno, que me voy, que tengo un homenaje a una mujer. Bueno, gracias. Vale, Ignacio, gracias y hasta la próxima. Hasta la próxima. Pues ahora no hay más palabras. ¿Alguien más se decide? Yo querría hacer una pregunta, ya que estáis varias personas que habéis estado en partidos de izquierdas y conocisteis aquella época. Y yo recuerdo haber leído de mujeres que participaron en la lucha política, por supuesto mujeres republicanas y mujeres antifranquistas, que se quejaban de que los partidos, bueno, a muchos hombres también, ¿no?, pero que los partidos podían tratar de aliviar la vida de los presos que eran de su partido o de su sindicato, o tomar medidas legales si podían, en lo que fuera, pero que las mujeres fueron muy abandonadas. Pero yo eso no lo sé, ¿eh?, porque lo pregunto por si quienes estáis aquí sabéis algo. Yo he leído documentación, pero nada más. Muy abandonadas por los propios partidos, o por los propios sindicatos, o los propios... ¿Pero que estaban dentro de la cárcel o fuera? Dentro. Es que las que estaban fuera apoyaban a los que estaban dentro, pero las que estaban dentro, por lo menos hay muchos testimonios diciendo que podrían apoyarla a su madre, o lo que sea, pero que no tenían el apoyo que ellos tenían, ni de los partidos o sindicatos por los que habían luchado. Yo os puedo narrar un poco mi experiencia. El Movimiento Democrático de Mujeres lo creó el Partido Comunista de España, al cual yo pertenecía, y el objetivo era, en ese momento, que la mujer se organizase también y saliese a la calle para el proceso de la amnistía. En todo eso, pues lógicamente nos organizamos en barrios, porque fue en toda España esa organización, y bueno, pues éramos comités, unas iban a la cárcel a llevar comida a todo el mundo, otras íbamos a pedir dinero a intelectuales, artistas del momento, y la ayuda llegaba desde luego exactamente igual para hombres que para mujeres. Luego aquello ya, bueno, eso ya es una película, un desarrollo interno de nuestra organización, lo que se llevó a cabo, pero desde luego no hacíamos ninguna distinción, ¿eh? No. El partido como tal, que además, bueno, pues no es por nada, pero era más gente del partido, la gente, bueno, pues ya os he nombrado cabeza de lista como Marcelino Camacho,
que fue de los primeros que entraron, y no. En lo que respecta al MDM, que es el que estaba en las colas de las cárceles llevando comida a los presos, no se hacía ninguna distinción, y doy fe de ello, ¿eh? Otras organizaciones no lo sé. Claro, pero la MDM era de mujeres. Claro. Hablo de las cúpulas y de la organización central de los partidos. No, nosotros éramos mujeres organizadas del Partido Comunista de España, y la comida entraba indiscriminadamente en la cárcel para todo el que estaba. No. Y digo que doy fe porque he sido protagonista de esas vivencias. El movimiento, claro, es que además ten en cuenta que éramos mujeres porque mayoritariamente lo que había en la cárcel eran hombres. Y tuvimos que organizar eso para alimentar a los hombres y las mujeres, y de paso pues tratar de crear, pues no sé qué, una red solidaria y de conciencia de lo que estaba pasando, y que la mujer sola no podía llevar comida a la cárcel, dificultaba mucho, pero allí formábamos comités, claro. Y yo, lo que dices, Olga, yo no lo he vivido. Yo, sin embargo, y creo, vamos, haber oído muy frecuentemente que en las organizaciones obreras, sindicales o políticas siempre ha habido una discriminación dentro de la propia organización con respecto a las mujeres. Esa queja la he oído, vamos, continuamente, e incluso en los momentos actuales creo que sigue eso existiendo. Lógicamente, mi sensibilidad como varón pues no lo ha sufrido, pero sí he recibido muchos testimonios y quejas, porque me ha tocado ser dirigente también, quejas de mujeres en el sentido de sentirse discriminadas dentro de la organización, de las organizaciones de izquierdas, no digo ya en el PP o no, dentro de las propias organizaciones de izquierdas. Me parece que eso ha sido una constante, y creo que en alguna medida lo sigue siendo. Vale, pues no hay más palabras. ¿Nadie más quiere intervenir? De todas formas, en la lucha clandestina, la experiencia que tengo es que tanto mujeres como hombres estábamos en la misma lucha. Es decir, yo no sé, a nivel a lo mejor de organización más alta, o sea, de cúpulas y tal, a lo mejor había, pero dentro de lo que eran las células que actuábamos, pues a hacer pintadas, a repartir propaganda, a llevar pancartas y etcétera, etcétera, yo no observé ninguna distinción. A lo que preguntaba Olga, yo no sé si es verdad, si eso yo desconozco, si en la cárcel de Yeserías, que en Madrid, que es la cárcel de mujeres, era la cárcel de mujeres, si había alguna organización mixta, hombres y mujeres, que fueran allí a apoyar a las mujeres presas, ¿no? Eso no lo sé, lo desconozco. Bueno, yo es que me parece impropio que yo profundice ahora en todo esto, pero yo, bueno, podría hablaros de todo nuestro proceso del MDM, cómo empezó, cómo se nos quiso dirigir desde el Partido Comunista por Santiago Carrillo, porque claro, ya éramos un movimiento que no nació como feminista, pero lo tomó una conciencia de feminismo tremenda, porque teníamos muy buenas mujeres, pues como Dulcinea Bellido, pues la mujer de Marcelino Camacho, que fueron luego mujeres que fueron creando, pero en la propia lucha, una conciencia de clase y una conciencia de mujer. Y bueno, ahí, pero vamos, que no procede, ahí ya las mujeres nos emancipamos de nuestra organización política, y logramos, tras mucho diálogo, tras mucha lucha, crear, bueno, pues un movimiento feminista potente.
Y el crear eso nos llevó pues mucha guerra porque, bueno, al fin y al cabo era un momento que incluso las organizaciones de izquierdas, por no hablar ahora, pues tenían su toque de machismo en los hombres, que bueno, que eso perdurará hasta que muera. Pero vamos, nuestro proceso para llegar a tener organizaciones feministas potentes como las tenemos hoy dentro de la organización del PC y de Izquierda Unida, pues hombre, que ahí está el 8M, que yo creo que estamos dando en Madrid, somos un elemento organizativo potente. Pues pasamos lo nuestro, porque a pesar de todo las organizaciones mixtas, cuando el hombre veía que la silla se le movía en beneficio de alguna mujer, pues eso ya era un debate político en profundidad y a matar. Eso ha sido un proceso interesante, pero digo, hay un libro muy bueno que cuenta todo eso y en diciembre se va a publicar otro libro porque además se ha hecho una película no hace mucho, porque parece que hay gente que se está dando cuenta que la implantación y lo que logró el MDM es importante. De hecho, fue el primer movimiento de conciencia feminista que se hizo en este país. Arturo Manuel. Hola, buenas tardes. Yo poca experiencia tengo en esta cuestión, como ya he comentado algunas veces, simplemente de oídas. Lo que sí, mi opinión es de que la lucha de la mujer es como más visceral, más del corazón, porque la del hombre es como más política. No quiere decir que no sea solidaria, pero la mujer tiene otra cosa. Entonces, en el hombre lucha por sus derechos, pero la mujer es más en plan sentido común de ella misma, de la familia. El hombre también mira por la familia, pero no sé, es mi opinión, a lo mejor estoy totalmente equivocado. Y te pido perdón porque, José, no he leído el libro. Lo recibí en el correo, pero despistes míos, pues no me di cuenta y no he leído nada. He estado leyendo así un poquito por encima lo de la cárcel, que eso sí me lo contaba mi abuela, porque mi abuelo estuvo 5 años después de la guerra en cárceles de presidio en presidio. No sé qué es lo que haría, tampoco me lo contaron. Ahí fue soto secreto. Pero bueno, y claro, tenía que ir, pues como estáis contando, cosas similares. Y gente conocida de que cuando estaban ya fichados, en cuantito que se veía algún movimiento, que eso ya se han visto en películas, enseguida iban a por ellos y los metían en el calabozo para que no levantaran follón. Y a las mujeres, pues bueno, prácticamente casi lo mismo. Y de lo que hablabais de las monjas, tengo una experiencia que se me ha quedado clavada en la retina. A mí me tocó estar ingresado en el Niño Jesús durante 15 días. Bueno, tenía 5 años. Y estaba y lo llevaba pues una monjita por allí danzando, que es lo que contaba en el bacalao siempre. Y había una señora, que me imagino que lo contó una vez, con un crío pequeño en la misma habitación donde estaba yo. Y iba a venir un señorito o un hijo de un alto mando de la base aérea de Torrejón, y a la mujer le dijeron que tenía que dejar la cama libre. Y estaba dando la mujer pecho al niño, y llegó la monja como un malas baba y la dio un empujón a ella y al niño que estaba mamando, y se la llevó casi a rastras a un cuartucho que tenían allí para los niños, que nada más que estaba la cunita y poco más. Y con malo, o sea, que esas son las mujeres de Dios. No quiere decir que con eso vayamos a juzgar a todas, pero es lo que habéis comentado anteriormente. Y nada más que es la experiencia, y perdón por no leer el libro, que procuraré leerlo, y en la próxima pues iré con la lección aprendida. Muchas gracias. Gracias, Arturo. Olga. Las mujeres no hacemos las cosas con el corazón, tenemos las mismas vísceras que los hombres,
salvo algunas diferenciales, y el mismo cerebro. Hacemos las cosas como los hombres, con emociones, con razones, con sentimientos, con lógica, con valor y con exactamente igual. Lo que cambian son las circunstancias. No puede hacer lo mismo alguien que es el sostén biológico y nutricio de cada día de la familia y del cuidado. No puede hacer las mismas cosas, no porque las piense o no las piense, es que en su vida está abocada a eso, que quien está abocado a estar en un sindicato porque trabaja en una empresa, porque no, y aún así se confluye. No hay esa diferencia en absoluto, no la hay. Lo que pasa es que hay personas diferentes, las mujeres somos diferentes entre nosotras y los hombres sois diferentes entre vosotros, por supuesto, pero no hay esa diferencia del afecto y la razón, ¿eh? Eso es lo clásico que desde Rousseau se ha querido imponer y que, bueno, desde antes. Y respecto a lo de la monja, yo nunca he estudiado en colegio de monjas, afortunadamente, siempre en la pública, porque mis padres en mi casa eran ateos ya, pero supongo que habría monjas horribles y monjas menos horribles, pero estoy segura de que esa monja recibía órdenes de una superioridad militar. O sea, no me imagino que una monja actuara por su cuenta para colocar a un militar de grado en una cama o en otra. No. ¿Que las maneras fueran las que eran? Pues sí, claro. Y que torturadoras ha habido también, aunque menos en los campos de concentración, también. También, es que tenemos la misma materia. Pero no se puede decir las monjas, bueno, ¿y qué pasa con los mandos militares que hacían eso? Pues es que detrás siempre había un hombre mandando. Y respecto a lo de los partidos, yo estoy de acuerdo, Concha, absolutamente contigo en lo de la MDM, pero lo que también te digo es que yo colaboré, nunca fui de partidos, en ningún partido, pero sí colaboré con el Partido Comunista, por ejemplo, en hacer panfletos y eso. ¿Y por qué se creó la Asociación Flora Tristán? Porque las mujeres que habíamos colaborado en partidos o que habían pertenecido a partidos, teníamos una gran experiencia en meter papeles en sobres, en pegarlos y en hacer buzonadas, que no era menos arriesgado que ninguna otra cosa. Pero lo de hacer sobres por la noche, sabíamos muchísimo. Pero luego si planteabas cosas de fondo, de pensar, estructurales, por las que había pocas mujeres que pudieran ir a las reuniones, y en los sindicatos igual ha pasado lo mismo. Cuando decían los sindicalistas, es que no tenemos mujeres para representar, siempre decíamos, oye, quédate tú en casa, que a lo mejor viene la señora que está trabajando también para ti y ya tenéis más mujeres, ¿no? O sea, es que hay que pensar siempre en esas circunstancias, en lo que es la vida real, porque el pensamiento luego lo adaptamos a cada cual a nuestra situación. Nada más quería decir eso. Gracias, Olga. Manuel. Yo quiero insistir, lo que yo veía, ¿no? Que yo veía, y claro, no sé si a nivel de cúpulas o de puestos de dirigentes y tal había una discriminación, pero lo que yo veía en las células de base, donde trabajábamos hombres y mujeres, es más, yo creo que había muchas mujeres mucho mejor preparadas intelectualmente, donde daban razones a yo lo que estoy con Olga, no hay esa distinción de esa especie de instinto femenino, algo así que se intenta dejar ahí, ¿no? Pero no. Es que no había ninguna diferencia. Es más, hay superioridad a veces intelectual por parte de las mujeres, que yo por lo menos aprendí porque aparte de que hacías actuaciones y salíamos a repartir propaganda y demás, y estábamos en las manifestaciones, en los saltos que hacíamos, era igual, hombres y mujeres estábamos allí y nos daban hostias por igual, allí no había distinción. Y en las reuniones de formación y de preparación y de cosas, pues no había tampoco diferencia. Yo por lo menos es mi experiencia, a nivel después ya de luchas por los puestos y demás, eso ya ahí no lo sé. Eso no lo sé. Yo es que creo que las organizaciones políticas son un reflejo de la sociedad. Entonces, lo mismo que ocurre en la empresa privada, quienes las estadísticas nos dicen que las mujeres llegan menos a los puestos de arriba. Y eso yo creo que es algo que
difícilmente las organizaciones políticas, por muy concienciadas que estén sobre el problema de la discriminación de la mujer, es difícil que funcionen al margen de lo que es la realidad social. Entonces, bueno, yo lo que decía antes es que a lo largo de mi trayectoria en sindicatos y en partido, pues las quejas de las mujeres las he escuchado continuamente, y posiblemente ahora, y sobre todo a raíz de la última etapa y en la explosión del movimiento feminista, pues sea menor, pero creo que sigue existiendo algo, pero que ha existido mucho, me parece que es difícil de defender, ¿no? Lo contrario, me refiero. Bueno, dada la hora que es, porque ya son las 8 menos cuarto, le voy a dar la palabra a Enriqueta y por favor no pidáis más palabras, ¿vale? Adelante, Enriqueta, que ya me tardaba escucharte. Hola, buenas tardes. Yo estoy completamente de acuerdo en que en cualquier parte de la vida las mujeres llevamos las de perder, pero llevamos las de perder porque los hombres nos tratáis como si fuéramos inferiores. Arturo Manuel acaba de decir que peleamos con el corazón. ¿Qué pasa? ¿Que los hombres no tenéis corazón? ¿Os lo guardáis? Yo creo que lo que os pasa a vosotros es que la próstata es más que nuestro corazón y que nuestra cabeza. Y vosotros creéis que somos imbéciles. Toda la vida nos habéis tratado como inferiores, pero no somos inferiores. Muchas de nosotras somos muy superiores a vosotras. Y nosotras lo único que pretendemos es la igualdad, que nos tratéis como iguales. No que digáis, ay, pobrecita, esta mujer no puede levantar un peso. Si no podemos, ya pediremos ayuda, que no somos tontas. Pero no nos tratéis como inferiores. Siempre, siempre, siempre nos tratáis igual. En cualquier sitio, en un partido, en un sindicato, en el puesto de trabajo, en cualquier sitio. ¿Qué moda es esta ahora de cuando te presentan una mujer darle un par de besos? ¿Pero de qué vais? Toda la vida nos hemos dado la mano. No veo que los hombres, cuando presentan a otro hombre, le den un par de besos. Se dan la mano. ¿Por qué tenéis que darnos a nosotras 2 besos? En fin, lo dejo porque no quiero calentarme más. Bueno. Gracias, Enriqueta. Bueno. Manuel, todo tuyo. Bueno, aquí mi compañera Enriqueta, pues bueno, agradezco mucho lo que dice porque además es verdad y comparto con ella pues ese pensamiento. Bien, creo que ha sido bastante ilustrativo y hemos aprendido muchísimas cosas, como siempre en estas conferencias. Creo que hay que ahondar mucho en la memoria histórica y profundizar, investigar, porque efectivamente mujeres y hombres que hemos sufrido pues la represión fascista y eso tiene que salir a la luz y se tiene que conocer. Se tiene que conocer que en aquellos momentos fueron terribles porque José Mari pues nos ha explicado el contexto en el que se vivía, pero yo ahora me acordaba de la matanza de Atocha o de los sucesos de la matanza de Vitoria. O sea, quiere decir que ser sindicalista era jugarte la vida a veces, ¿no? Es un contexto pues muy crudo, muy duro. Así que gracias a José Mari por esta presentación de su libro. Nos ha hecho revivir cosas que nos pasaron, pero que además que hay que recordarlas y, como digo, la memoria histórica tiene que estar muy vigente siempre. A la Coordinadora de Cantabria por el esfuerzo que ha hecho también y
en fin, a todos y todas por vuestra participación. Así que el próximo viernes vamos a tocar un tema que ya hemos hablado otras veces aquí. Aquí ha estado Yayo Herrero, ya ha estado Pepa Monleón, y aquí ha estado para hablar sobre ecofeminismo. Y será Elena quien vendrá a explicarnos, a darnos su punto de vista sobre esta cuestión tan importante, ¿no? Y nada, pues nos despedimos, un abrazo y seguimos. Y dándole un aplauso a José Mari, porque desde luego que se lo merece por el libro, claro. No. Gracias a todos por lo que he aprendido en esta reunión, ¿eh? Hasta luego, amigos. Hasta luego.